Proverbios capítulo número 3 y el versículo, vamos a empezar con el número 5. Dice así la palabra, dice así la escritura. Empieza en el versículo 5 donde comenzamos con la enseñanza. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate del Señor, confía en el Señor. En muchas ocasiones es más fácil entender por medio de un ejemplo. El año pasado o antepasado iban a hacerle una cirugía, le iban a quitar, a extirpar la vesícula a Victoria, a nuestra hija. Y llega el doctor antes de la cirugía y le dice, no te preocupes, no pasa nada, no te preocupes, no tengas miedo, no tengas temor. Gracias a Dios, Victoria estaba muy tranquila, pero llega el cirujano y lo primero que trata de hacer es de dar confianza, de dar seguridad, que todo va a salir muy bien. En este caso nos están diciendo, confía en el Señor. El Señor no te va a dejar colgado. El Señor nunca te va a dar la espalda. El Señor nunca te va a traicionar. Él sabe lo que hace, Él sabe cómo lo hace, Él sabe todo, entiende todo, Él puede todo. Confía en el Señor, pon tu mirada, pon tu fe en el Señor y dice, de todo tu corazón, fíate del Señor de todo tu corazón. De todo tu corazón, y lo primero que viene a la mente es esa parte de la escritura donde dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. La confianza que debemos poner en Dios, como nos están diciendo, es con todo nuestro ser. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, que la confianza esté puesta en Dios, que toda nuestra confianza, seguridad esté puesta en Dios y que no la pongamos en nuestra propia sabiduría, capacidad, habilidad, entendimiento. Porque dice la Escritura, escucha, Proverbios 14:12. Vamos a seguir en Proverbios capítulo 3, pero esto es para apoyar lo que estamos viendo en este momento. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Proverbios capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Es decir, yo puedo pensar, esto es lo correcto, esto es lo que debo de hacer, por aquí me debo de ir, esta es la decisión que debo de tomar en mi propia sabiduría, en mi propia habilidad y capacidad. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, es completamente equivocado, lejos de la voluntad de Dios. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Fíate del Señor de todo tu corazón y olvídate de lo que traigas en tu corazón, porque engañoso es tu corazón. Y hay camino que nosotros pensamos, esto es lo bueno, por aquí me debo de ir, esto es lo que debo de decidir, pero su fin es completamente alejado de lo que Dios quiere y de la voluntad de Dios y de la bendición que Dios tiene para ti. Y en el Salmo 19:12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, líbrame de esos que me son ocultos. No los alcanzo a ver, no alcanzo a entender, no alcanzo a percibir. El primer punto que estamos tratando es fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, porque hay camino que nosotros pensamos es el correcto. Esto es
lo que me va a traer bendición y vamos a ir completamente lejos de la bendición de Dios. ¿Qué es lo que debo de hacer? Versículo que sigue, versículo número 6. Número 1, fíate del Señor de todo tu corazón. Y después, de ahora estamos viendo, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Veíamos ahorita, hay camino que nosotros pensamos que puede ser el correcto, pero su fin es completamente erróneo y equivocado. Y me dice la palabra, confía en Él, es lo que aprendíamos ahorita. Fíate de todo tu corazón. ¿En qué? En su palabra, en su enseñanza. Él sabe todo, Él entiende todo. Él conoce el ayer, conoce el mañana, conoce lo que va a pasar dentro de un año. Él conoce de antemano y sabe de antemano y todo lo puede. Para Él no hay imposible. Que nuestra confianza no esté en nuestra propia prudencia, sino en la sabiduría de Dios. Y ahora nos dice, reconócelo en todos tus caminos. Y ese camino equivocado, ese camino erróneo, dice, si lo reconoces en todos tus caminos, Él va a enderezar nuestras veredas. Él nos llevará por un camino derecho, recto y justo. Reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Qué querrá decir reconocer a Dios en todos nuestros caminos? Entender quién es Dios y entender quién soy yo. Si Él es Dios, lo estamos repitiendo una y otra vez. Y no tiene ningún problema que lo volvamos a repetir, mientras que yo no alcanzo a ver y a entender y a saber todas las cosas. Él todo lo sabe, Él todo lo entiende. Reconócelo pues en todos tus caminos. Escucha, Proverbios 3:6, lo que estamos leyendo, pero en otra versión de la Biblia, en otra versión de la Escritura, dice, donde dice para nosotros en nuestra traducción que normalmente usamos, Reina Valera, reconócelo en todos tus caminos, a Dios, al Señor, reconócelo. La Biblia, la traducción, Dios habla hoy, dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas. Ten presente al Señor. Si voy, si vengo, si estoy en casa, si estoy con mi esposa, con mi mujer, si estoy en una reunión de amigos, si me propongo algo, si voy a ir a un viaje, si voy a estar de vacaciones, si esto hago, etcétera. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Tenlo presente. No lo dejes a un lado. No lo dejes. Si sales de tu casa, no se te ocurra dejarlo atrás. El Señor esté contigo. Tenlo presente en todo momento, en todo lo que hagas, y Él te llevará por camino recto. Esa es la traducción Dios habla hoy. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y Dios habla hoy, la traducción dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por camino recto, por camino derecho. Tenlo presente. Otra traducción en el inglés dice, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Así, tener presente al Señor, reconocerlo en todos nuestros caminos, es estar buscando su voluntad. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿qué deseas? Señor, ¿cómo debo resolver esto? ¿Cómo haría el Señor Jesús en esta situación? ¿Cómo resolvería Cristo en esta precisa situación? ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo lo que hagamos? Y Él nos mostrará el camino que debemos de seguir. Él nos dará un camino derecho, Él nos dará un camino justo y recto. Fíate del Señor en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos
y Él enderezará nuestras veredas. Reconoce a Dios, busca su voluntad, ten presente a Dios en todo lo que hagas y nuestras veredas se van a corregir. No nos hemos de apartar entonces ni a la izquierda ni a la derecha, sino que Dios dará delante de nosotros el camino justo y recto. Entonces la primera bendición que tenemos al fiarnos de corazón en el Señor, al buscar y reconocer su voluntad en nuestros caminos, la primera gran bendición es Él va a enderezar nuestras veredas. ¿Y qué va a traer como consecuencia que Dios enderece nuestras veredas? Vamos a seguir adelante y te vas a dar cuenta. Versículo número 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Hace un momento veíamos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es un camino completamente equivocado y lejos de la voluntad de Dios. Ahora, en el verso 7, nos dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Qué pienso yo de mí? Hace un momento nos decían, no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia sabiduría, capacidad, inteligencia, no te apoyes en eso. Ahora nos están diciendo, no nos creamos sabios según nuestra propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Ahí la palabra en el libro del profeta Isaías dice de la siguiente manera: nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestras acciones, la manera como nosotros tomamos decisiones y actuamos, no son como los caminos de Dios. Así como los cielos están más altos, muy por encima, lejos, muy arriba del suelo de la tierra, de la misma manera, nuestros pensamientos, igual de lejos, están de los pensamientos de Dios y nuestros caminos, así de apartados de los caminos de Dios. Mejores son sus caminos, mejores son sus pensamientos, grande es Dios. Y tengo que reconocer quién es Él y quién soy yo. Mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Primera de Corintios, capítulo 8, verso 2. Si alguno de nosotros, porque estamos estudiando esta parte que dice, no seas sabio, no creas que eres muy sabio en tu propia opinión, no nos creamos muy inteligentes. Primera de Corintios 8, 2. Si alguno de nosotros se imagina que sabe algo, aquí nos aclara un poquito más la Escritura. Porque podemos decir, es que yo creo que sí sé, yo creo que entiendo, yo creo que me la sé. Eso es un cierto agarramiento mental a algo. Pero la misma Escritura nos dice, si te imaginas, si estás soñando, imaginándote que sabes algo, aún no lo sabes como debes de saberlo. Si pensamos que algo sabemos o entendemos, si nos creemos con mucha inteligencia y entendimiento para ciertos detalles o ciertas cosas, dice la Escritura, ¿tú te imaginas eso? Pues aún no sabes, ni entiendes, ni comprendes como debieras de saber o entender o comprenderlo. Gracias a Dios por su palabra. Fíate del Señor de todo tu corazón. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Podemos pensar que un camino puede ser derecho, pero su fin es camino de muerte. Engañoso es mi corazón. Mis pensamientos no son como deben de ser. Hay pensamiento bueno y ese es el de Dios. Hay un pensamiento perfecto, ese es el de Dios. Y su sabiduría está muy por encima de la nuestra. Escucha, ahí mismo en 1 de Corintios capítulo 3, verso 18.
Nadie, ninguno se engañe a sí mismo. Si alguno de nosotros se cree sabio en la sabiduría de este mundo, es preferible, es mejor que se haga un ignorante para poder recibir la sabiduría de Dios, el entendimiento que Dios da. Primera de Corintios 1, verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que la sabiduría de los hombres. Por eso, no seamos sabios en nuestra propia opinión. Es que yo creo, es que yo decido, yo pienso, yo me imagino, yo creo y mi habilidad y mi capacidad, etc. Fíate del Señor de todo tu corazón. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Reconozcámoslo en todos nuestros caminos. Él enderezará nuestras veredas. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Teme a Dios, honra a Dios, respeta a Dios, obedece a Dios. Tenemos su palabra, tenemos a Cristo, tenemos su enseñanza. Pues honremos y respetemos a Dios haciendo lo bueno, lo recto, justo y apartémonos del mal. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es buena. Y así como veíamos en el versículo 6, la gran bendición, Él enderezará nuestras veredas. La siguiente bendición, si temo a Dios y me aparto del mal, si dejo a un lado mi sabiduría para hacer como dice la Escritura, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos, honremos, respetemos a Dios y nos apartemos del mal. Verso 8, viene la bendición, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dejar nuestros modos, nuestros pensamientos y acciones. Tomar la sabiduría de Dios trae una bendición adicional. La primera que veíamos, Él va a enderezar nuestras veredas. Segunda bendición tiene que ver con mi sanidad, tiene que ver con mi salud. Teme a Dios, honra a Dios, apártate del mal. No nos creamos sabios en nuestra propia opinión y dejemos nuestra sabiduría para tomar la sabiduría de Dios, para ser como Él dice. Eso será bendición a mi cuerpo, traerá sanidad y me dará larga vida. Será un refrigerio para mis huesos. En cierta ocasión el Señor Jesucristo, cuando llega al estanque aquel y ve a un hombre que tenía ahí 30 y tantos años, que esperaba que un ángel removiera el agua para poder bajar al agua, porque el primero que llegara al agua, que entrara al agua, iba a ser sanado. El Señor le pregunta, ¿quieres ser sanado? Y el Señor en ese momento le dice, toma tu lecho y anda. Un momento después se lo vuelve a topar y le dice el Señor Jesús, mira, no peques más, no vaya a ser que te venga una enfermedad, un mal peor. De tal manera que si ahora temo a Dios, honro, respeto a Dios para hacer su voluntad, apartándome del mal, bendición a mi cuerpo, sanidad y larga vida, refrigerio para mis huesos. ¿No quieres eso? ¿No quieres vivir una larga vida? ¿No quieres que tus caminos sean rectos, justos, que Dios te dé camino derecho al reconocerlo en todo lo que hagamos? Al apartarnos del mal, haciendo a un lado nuestra sabiduría para recibir la sabiduría de Dios y traer bendición a nuestro cuerpo en sanidad. ¿No quieres eso? ¿No te gustaría eso? Pues prepárate para lo que viene todavía. Seguimos leyendo ahí donde estamos en Proverbios 3, versículo ahora número 9. Honra a Dios con tus bienes. Honra a Dios con tus posesiones, con lo que tienes,
con lo que cuentas. Honra, respeta, dale honra a Dios, dale gloria a Dios, respeta a Dios con lo que tienes, con lo que cuentas. Cuento con salud, cuento con un cuerpo, cuento con inteligencia, cuento con ciertas habilidades que Dios me ha dado, ciertos dones que Dios me ha dado. Cuento con ciertas posesiones materiales que Dios ha puesto en mis manos para que yo las maneje, para que yo las administre conforme a su voluntad. Y me dice, honra al Señor con tus bienes, respétalo, hónralo, dale gloria a Dios con lo que tienes, que lo que hagamos con lo que Él nos ha dado para manejar sea para su honra y su gloria. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Es decir, los primeros frutos que se levantan en una cosecha, honra a Dios con ello. Escucha bien, honra a Dios con tus bienes, con lo que Él te ha dado, con lo que tú cuentas. En el libro de Job, capítulo número 1, ¿de dónde salió todo lo que creo yo que tengo? ¿De dónde salió? Job capítulo 1, verso 21. Y dice claramente, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Qué trajimos a este mundo? ¿Con qué llegaste a este mundo? ¿Traías una limusina? ¿Traías un carro? ¿Traías una casa? ¿Traías cartera? ¿Traías pantalones o traías el pañal? Desnudos venimos, desnudos nacimos, desnudos salimos del vientre de nuestra madre. ¿Y cómo nos vamos a ir de este mundo? Igualmente, de este mundo a la vida que sigue, no podremos llevar absolutamente nada. Ahora sí, Evangelio de Juan, capítulo número 3, verso 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué tengo? ¿Con qué cuento? ¿Tengo salud? ¿Tengo ojos para ver? ¿Tengo boca para hablar? ¿Tengo piernas para moverme y brazos para usarlos? ¿Tengo fuerza? ¿Tengo habilidades? ¿Tengo cierta inteligencia, entendimiento? ¿Tengo ciertas posesiones materiales? Nadie, absolutamente nadie, ninguno puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿De dónde viene todo eso? Todo eso viene de Dios. Dios me lo dio. Pues honra a Dios con lo que Dios te ha dado. Honra a Dios. Estas manos, estos ojos, las palabras que salen de mi boca, dedícaselas a Dios, entrégaselas a Dios. Dale honra, respeto, gloria a Dios con lo que haces, con aquellas cosas que Él te ha dado, con tus bienes materiales. ¿Qué haces con los bienes materiales? Dice la Escritura nuevamente, Primera de Corintios, capítulo 4, verso 7. ¿Quién te distingue? Unos tienen una cosa, otros tienen otra. Unos tienen más, otros tienen menos. ¿Y quién te distingue? ¿O qué cosa tienes que no la hayas recibido? Desnudos venimos a este mundo. ¿Qué cosa tienes que no la hayas recibido? Y si lo hemos recibido, ¿por qué presumimos? ¿Por qué nos ensoberbecemos? Como si no nos lo hubieran dado, como si no lo hubiéramos recibido. Honra a Dios con tus bienes. Tengo coche, tengo casa, hay alimento en mi mesa. Nadie, ninguno recibe nada si no le fuere dado del cielo. Hay salud, hay fuerza, hay ciertos dones y habilidades. Honra a Dios. Honremos a Dios con las cosas que Él nos ha dado. Ninguna nos correspondía. No somos dignos de tenerlas. Y sin embargo, Dios las puso, Dios las dio, pues para honra y gloria del Señor sean usadas. Y hablando específicamente de las cosas materiales, de las posesiones y de los bienes materiales, honra a Dios con lo que Dios ha puesto en tus manos
para administrar, con las primicias, con los primeros frutos cuando se levanta la cosecha. Y ahora viene la bendición. Primera bendición que veíamos, Dios endereza nuestras veredas. Segunda bendición que veíamos, y Él nos va a llenar de salud. Él nos va a dar larga vida. Él traerá refrigerio a nuestros huesos. Ahora en la tercera bendición que nos da esta parte de la escritura que estamos estudiando, dice, si tú honras a Dios con tus bienes, con lo que Él te ha dado a administrar, versículo número 10, serán llenos tus graneros con abundancia. Hay coche, hay casa, hay ingresos. Hacer lo que Dios manda, hacer lo que Dios dice. Es que yo pienso, es que yo me imagino. Mis pensamientos no son los de Él. Engañoso es mi corazón. Fíate del Señor de todo tu corazón. Él enderezará nuestras veredas. Gracias a Dios por su palabra. Honro a Dios con mis bienes, con mis posesiones materiales. Honro a Dios con lo que Él me da. Hago su voluntad. Agrado a Él. ¿Cómo manejo lo que Él da? Lo que Él pone en mis manos. Y serán llenos mis graneros con abundancia. Y mis lagares, es decir, aquel lugar donde se guarda el vino y el aceite, y mis lagares rebosarán de mosto. Tercera bendición. Buscamos a Dios, como lo hemos dicho en otras ocasiones. ¿Andamos atrás de Dios por un peso? ¿Andamos atrás de Dios por un nicle, por un centavo? De ninguna manera. Pero no podemos negar que si obedezco a Dios, no puedo negar que si hago su voluntad, no puedo negar hacer a un lado que cuando yo administro las cosas que Él pone en mis manos, y específicamente hablando de los bienes materiales, y hago como Él manda y como Él dice, mis graneros se van a llenar de grano en abundancia. Mis lagares, el lugar donde se almacena el vino y el aceite, rebosarán de mosto y aceite. Buena es tu palabra, Señor. Bueno eres tú. Gracias por tu palabra. A nombre de Cristo, vamos a hacer una pequeña oración. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido maravillosamente clara. Tu palabra es muy sencilla. Tu palabra cualquiera la puede entender. No son cosas ocultas y escondidas. Están a la vista. Y tú quieres que nuestros caminos sean rectos y justos, enderezar nuestras veredas. Y tú quieres, Señor, que tengamos salud. Y tú quieres bendecir el fruto de nuestras manos. Te alabamos, Señor. Dejemos a un lado nuestros modos, dejemos a un lado nuestras propias ideas y, Señor, reconozcamos tu presencia en todo lo que hagamos. Reconozcamos tu voluntad en cualquier cosa que nos propongamos. Tengamos temor de ti y hagamos el bien. Señor, busquemos tu voluntad y hagamos tu voluntad. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra. Amén.